Amigas y amigos de Conexión Causal, Jorge acá les saluda desde Hamburgo, en el norte de Alemania. Llegué recién a la entrada de DESI, uno de los laboratorios de física de partículas más importantes en Alemania. Y este laboratorio tiene bastante historia, es bastante antiguo y en este se han realizado descubrimientos bastante importantes. No está exento tampoco de ciertas historias bastante entretenidas. Por ejemplo, hace 30 años, el año 1984, se pensó que se había descubierto el bosón de Higgs. Se descubrió una partícula muy extraña, se le llamó partícula Z porque no sabían bien lo que era. Fue un nombre bastante malo porque se confundió también con el llamado bosón Z, que fue descubierto el mismo año en CERN. Por las propiedades que habían medido, esta partícula daba la impresión que esta partícula podía ser el bosón de Higgs. Se llamó a la prensa, hubo euforia, todo el mundo feliz, al fin se había encontrado la escurridiza partícula, pero resultó que fue solo una falsa alarma. Se desdescubrió, digamos, esta partícula, fue simplemente una mala pasada que la naturaleza le estaba jugando a los físicos, estaba siendo muy malvada. Algo muy parecido a lo que ocurrió en estos días con el descubrimiento de los modos B en el fondo cósmico de microondas, que al parecer podría todo ser polvo. No es la primera vez que un descubrimiento que se anuncia con bombo y platillo resulta ser simplemente una mala pasada de la naturaleza. En este laboratorio también se han hecho otros descubrimientos importantes. Por ejemplo, los hadrones, partículas formadas por quarks, están unidas por otras partículas fundamentales que los físicos llamaron gluones. El nombre gluón proviene de la palabra en inglés glue, que significa pegamento. La idea es que estas partículas están pegadas o amarradas de alguna manera dentro de estas partículas más grandes que pueden formar, llamadas hadrones, a través de otras partículas que llamamos gluones. Esos gluones tenían una descripción teórica bastante interesante, tenían propiedades muy interesantes, pero no habían sido descubiertos hasta que DESI, acá en uno de los tantos colisionadores que tienen, fueron capaces de encontrar al fin prueba concreta de que los gluones son partículas que de verdad existen. Hay un par de cosas adentro bien interesantes en este laboratorio que quisiera mostrarles. Vamos. Hola amigos, me encuentro ahora en el interior de DESI. Como pueden ver, detrás mío hay un par de juguetes que están ahora de muestra. Estos son aparatos que fueron usados en algún momento en los aceleradores acá en DESI hace muchos años. Por ejemplo, acá detrás mío lo que hay es ese tubo que ven, tiene cerca de 4 metros de altura. Se llama klipstron. Klipstron es todo un aparataje diseñado para producir voltaje alterno, con los cuales uno después podía acelerar partículas. Este klipstron, el que se encuentra acá en muestra, es el original que fue utilizado en Petra, el segundo acelerador más grande en el complejo acá en DESI. Lo que vemos acá es una cámara de burbujas. Esta es una de las primeras cámaras de burbujas usadas acá en los aceleradores en DESI. Tiene una altura de aproximadamente unos 4 a 5 metros. Y en este instante se encuentra en remodelación, por lo que todos esos tubos que se ven alrededor son solo para su remodelación. Pero podemos ver un poco de cómo funciona. Ese tanque que está ahí pueden ver que tiene un vidrio, es una especie de cámara transparente. Ese tanque se llena con hidrógeno líquido. El hidrógeno líquido va a interactuar con las partículas que se van a hacer pasar. Por lo tanto, esto se pone en el medio del acelerador. Las partículas pueden venir tanto de la derecha como de la izquierda. Voy a mostrar por el lado donde se puede ver por dónde entraban las partículas, justamente acá, por esa pequeña cavidad en el centro. Pasaban las partículas hacia adentro y se encontraban con esta cámara llena de hidrógeno líquido. Cuando esto ocurre, el hidrógeno se vaporiza y forma pequeñas burbujas. De ahí viene el nombre, cámara de burbujas. Lo interesante de este método es que las burbujas se van a formar solo a lo largo del camino que siguen las partículas. Por lo tanto, al observar o poder fotografiar esas burbujas, uno lo que obtiene al final son fotografías de las trayectorias que las distintas partículas acá están siguiendo. Acá no se distingue muy bien, pero hay una imagen de fondo. Estas son las cámaras de burbujas con las que se obtuvieron esas clásicas imágenes que siempre hemos visto de partículas que se enrollan en distintas direcciones.
La curvatura de estas trayectorias permiten identificar parámetros como su masa, su carga eléctrica, dependiendo si se enrollan hacia un lado o hacia el otro, cuando uno pone un campo magnético. Permiten además estimar su energía y así es como uno puede identificarla. Es así como se han descubierto muchas de estas partículas. Nos encontramos finalmente con una sección de un acelerador superconductor, un acelerador de partículas. Este es uno de las 8 secciones que fueron utilizadas en ERA, un anillo acá en DESY que tenía una longitud de más de 6 kilómetros. Fue usado para acelerar y almacenar electrones y sus antipartículas. Fue utilizado desde el principio de los años 90 hasta el año 2007. La idea acá es enfriar esto hasta temperaturas un par de grados sobre el cero absoluto. Como pueden ver acá son estas cavidades, estos como huevos que se ven ahí. Acá están hechos en un corte para poder visualizar lo que ocurre adentro. Pueden también ver que hay una luz que se usa como para básicamente ilustrar cómo se moverían las partículas. La idea es que se aplica un voltaje a estas cavidades y este voltaje varía, este voltaje va cambiando. Entonces cuando el electrón se comienza a mover en una dirección empieza a ganar más y más energía. Ese voltaje variable se logra con lo que vimos antes. Con ese voltaje variable uno lo que hace es acelerar más y más las partículas. Después obviamente uno las quiere hacer colisionar y estudiar ya sea en una cámara de burbuja, como la que vimos antes, o estudiar en detectores más grandes como los que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, en el CERN tenemos ATLAS y CMS. A mi espalda se encuentra Argus, un detector que fue operacional acá en el complejo de aceleradores de DESY hace unos 30 años. Fue muy importante en el estudio de las llamadas partículas mesones P y ahora se encuentra completamente desmantelado y solo para la exposición del público. Sus principales componentes fueron removidos, digamos los componentes electrónicos, los que son típicamente reutilizados en otros experimentos. Por lo mismo ahora uno puede ir incluso a ver su interior, así que vamos a darle un vistazo. Y este es Argus un poco más de cerca. Como pueden ver es un coloso gigantesco. En el centro está ahora iluminado, todo esto está con luces para hacerlo más claro para el público, pero puede verse al centro por donde pasaba el haz de partículas. Las partículas eran aceleradas en uno de estos anillos superconductores como el que vimos recién, al menos una de esas secciones. Este anillo se llamaba DORIS, era un predecesor de ERA, de los que vimos hace un rato. Puede verse una cantidad enorme de electrónica por los lados, al lado de ese tubo blanco que asoma, que es por donde se digamos, llegaban las partículas desde la derecha. Se ve también además un montón de electroimanes que se utilizaban para poder guiar las partículas. Por este lado del detector entraban electrones, por el otro lado del detector entraban antielectrones o positrones. Podemos dar un vistazo ahora por dentro del detector. Así es como el detector luce por dentro. Este tremendo cilindro que está acá contiene miles de pequeñas fibras y esas fibras están hechas para producir un destello de luz cada vez que una partícula las atraviesa. Entonces, puedo darle una visión general de este tremendo detector. Como decía, las partículas, por ejemplo, los electrones llegan desde ese lado, los positrones llegaban desde el otro lado y se hacían colisionar exactamente aquí al centro. Tiene unas pequeñas ventanas acá para intentar ver cómo está hecho el detector por dentro. Sí se puede distinguir, pero esto está lleno de pequeñas fibras, parecidas a las fibras ópticas, son un poco más gruesas, tienen alrededor de 1 o 2 milímetros de diámetro y son miles de ellas que son completamente paralelas a este cilindro. Entonces la idea es que cada vez que había una colisión, las partículas que eran producidas en esta colisión salen emitidas en todas direcciones y cada vez que se encuentran
con estas fibras. En estas fibras se produce un pequeño destello de luz. Y al tener muchas fibras en este cilindro, está completamente lleno el cilindro de estas fibras, uno puede después registrar la posición y la trayectoria de cada una de estas partículas que están interactuando con las fibras en 3 dimensiones. Y este detector fue el primer detector que tuvo la particularidad de poder medir partículas en absolutamente todas direcciones. Acá puede verse algo de la electrónica. Obviamente la gran mayoría fue removido por motivos de seguridad para el público, pero todavía se pueden distinguir muchos de los componentes originales. No puede incluso pasar por abajo del cilindro. Quedan un par de cables dejados acá. Este es el lado por el cual entraban los positrones. Entonces, los positrones llegaban desde la izquierda, entraban por este cilindro y una vez que entraban aquí a este detector, se encontraban con sus antipartículas que habían sido aceleradas y provenían desde la derecha y chocaban en medio. Este es Argus. Vamos a salir por este lado. Como pueden ver, muy grande, especialmente para esa época. Acá existe información al respecto. Argus, por ejemplo, podemos ver que el motivo del nombre es que este detector fue inicialmente diseñado y construido como una colaboración entre científicos rusos, alemanes, estadounidenses y suecos. De ahí viene el nombre Argus. Acá este es un diagrama de lo que acabamos de ver. Este es como el cilindro por dentro, electrones llegando por un lado, positrones llegando por el otro, colisionando en medio. Y la idea es que todas estas líneas representan esas fibras que estaban adentro del acelerador. Y esto es un diagrama que representa una vista de corte, es decir, el cilindro visto desde el eje de simetría del cilindro, y muestra un ejemplo de partículas que eran emitidas, pueden verse en todas direcciones. Pi representa los llamados piones, las K son los kaones, nuestros queridos neutrinos también aparecen por acá. Fotones aparecen emitidos, de hecho acá existe una secuencia de las partículas que se pueden producir. También un par de fotos de la época, como puede verse por las vestimentas. Este es la colaboración original de Argus. Y acá también algunas fotos para el recuerdo. Este es justamente el detector que vimos visto desde el frente. La parte en la que el cilindro del medio estaba siendo construida y cuando estaba siendo instalado en el acelerador que se llamaba Doris. Como mencionaba, Argus tuvo un rol muy importante en el estudio de partículas llamadas mesones B. Como pueden ver, tienen un pequeño cero. Significa que estos mesones, como sabemos, un mesón es una partícula formada por un par de quark-antiquark, tiene la propiedad, pueden tener carga eléctrica, pero también existe un tipo de estos mesones los cuales no tienen carga. Es por eso que tienen ese pequeño cero ahí. Estas partículas tienen la propiedad de que pueden transformarse en su antiparticular. Es decir, está el mesón B0, pero también está el mesón B0 con una barra, que es el que aparece dibujado arriba. Ese es su antiparticular. Que resulta que esta partícula se puede transformar en su antipartícula cuando se propaga. Y esto no viola ninguna ley fundamental, ya que la carga eléctrica inicial es cero, la carga eléctrica final es cero. Por lo tanto, es un fenómeno que en principio puede ocurrir y fue finalmente observado acá en Argus. Podemos acá tener una vista final del otro lado del acelerador. Como pueden ver, es similar a la vista frontal, ya que por este lado la única diferencia con el otro es que por acá entran las antipartículas. Este es Argus. Bueno, amigos y amigas, ojalá hayan disfrutado de la visita, un poco corta, pero son las cosas que se pueden ver por ahora. Ojalá nos encontremos en otro laboratorio de física de partículas que tenga la oportunidad de recorrer.
Si tienen algún comentario o consultas, las pueden dejar en la sección de comentarios en el blog, y cualquier información también la voy a dejar ahí abajo. Saludos desde DESI en Hamburgo. Hasta la próxima.